y en el ámbito también universal. Y dice la Pontificia Comisión Teológica Internacional, que es un organismo de consulta formado por grandes teólogos del mundo entero, dice: en el libro de los Hechos de los Apóstoles se puede reconocer un acontecimiento sinodal en el que la Iglesia Apostólica, en un momento decisivo de su camino, vive su vocación a la luz de la presencia del Señor. Vamos a escuchar primero el texto proclamado desde la Biblia de Jerusalén. Es un poquito largo, pero atención, es muy rico, muy rico. Dice: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Se produjo con esto una gran agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, a donde los apóstoles y los presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando al detalle la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuanto Dios había hecho justamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar el asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y dijo: hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días que eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. Porque pues ahora tentáis a Dios imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudimos sobrellevar. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todo los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos en los gentiles. Cuando terminaron de hablar, tomó Santiago la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón ha referido cómo Dios ya por primera vez intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas, según está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. Así el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde antiguo. Por esto juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado para los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre.
porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores, cuando se les lee cada sábado en las sinagogas. Entonces decidieron los apóstoles y de acuerdo con toda la iglesia, elegir entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio enviaron esta carta: los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos de entre nosotros sin mandato nuestro os han perturbado con sus palabras, transformando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a vuestros Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y de las impurezas. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. Ellos pues, al despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y comenzaron a recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando, en compañía de otros muchos, la buena nueva, la palabra del Señor. Palabra de Dios. Hermanos, les decía que hay una relación muy profunda entre el texto del Evangelio de Lucas y el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Son una obra en 2 volúmenes, en donde San Lucas nos habla del Evangelio de Cristo y nos habla inmediatamente después de lo que algunos han llamado el Evangelio de la iglesia. Porque la iglesia está llamada, o mejor dicho, en la iglesia estamos llamados a prolongar la acción de Cristo. Y esto en la teología de Pablo es muy importante. Y sobre todo, en la teología de Lucas, que nos pone en boca de Pablo todos estos acontecimientos de los Hechos de los Apóstoles, porque San Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan cuando San Lucas nos narra la conversión de San Pablo? Pablo iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. De un momento a otro, dice la palabra, se le aparece Jesús, inmediatamente le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No, ¿verdad? No dice así. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros hacemos un análisis detallado, Pablo va persiguiendo a los cristianos, Pablo va persiguiendo a la iglesia. Pero en ese momento Jesús se identifica totalmente con la comunidad de los discípulos. Y por eso no le dice: Pablo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino le dice: ¿por qué me persigues? Pablo tiene esa concepción, San Lucas tiene esa concepción tan profunda de que la iglesia es presencia de Cristo, que la iglesia hace presente a Cristo y está llamada precisamente a prolongar la acción de Cristo. Jesús en la ascensión había dicho a los discípulos
que tenían que llevar el evangelio, empezando por Jerusalén, ¿verdad? Siguiendo por Antioquía y de ahí a todos los confines de la tierra. Entonces en los Hechos de los Apóstoles está estructurado de esa manera. En los primeros capítulos nos presentan toda la vida de la iglesia en Jerusalén. Los primeros 5 capítulos, todos los acontecimientos que se dan, Pentecostés, los primeros discursos, las primeras conversiones, los primeros problemas. Porque a veces decimos, ay, es que las primeras comunidades, qué lindas que eran. Y San Lucas nos presenta hoy unos resúmenes que nos dejan babiando, ¿verdad? Donde todos se querían mucho y todos se llevaban bien y todos eran hermanititicos. Esos son resumencitos que hace Lucas. Pero San Lucas también nos presenta que hubo problemas. Aquel par de bandidos que quisieron estafar, ¿verdad? Zafiro y no me acuerdo cómo se llamaba la otra, ¿verdad? Y nos presenta problemas reales, concretos de la comunidad, porque nunca han faltado, ni faltan, ni faltarán los problemas en la comunidad. Somos humanos. Somos humanos. Y entonces esos primeros capítulos nos hablan de todo eso. Después nos habla precisamente las primeras misiones, del capítulo 6 al capítulo 12, cuando ya empieza entonces a darse la salida hacia los paganos. Un texto muy importante que encontramos en esta parte y que en este tiempo de sínodo y de sinodalidad tenemos que meditar muchísimo: la conversión de Pedro, el encuentro con Cornelio. ¿Se acuerdan que Pedro decía, ¿cómo voy a comer yo animales impuros? Y cómo Pedro está allí y de un momento a otro recibe una revelación que le dice, le presenta un montón de una manta llena de animales y cosas y le dice, come. ¿Cómo voy a comer eso? No, jamás. Y Dios le dice, no llames impuro a lo que yo he creado. Y se lleva todo eso para el cielo. Y como en ese mismo instante manda a Cornelio a llamar a Pedro, porque Cornelio era un pagano que se soñó que tenía que mandar a llamar a Pedro. Y bueno, ya se da todo ese proceso tan interesante que a veces decimos la conversión de Cornelio, pero también es la conversión de Pedro. Porque en ese diálogo profundo, en esa situación mutua, Pedro empieza a entender cuál es la voluntad de Dios hacia los paganos. Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a tener también el nombramiento de los 7 diáconos, toda la historia de Esteban. Y el capítulo 9 nos presenta la conversión de Saulo, ¿verdad? Y termina con Pedro en la cárcel. Después comienza a tomar el protagonismo San Pablo, y del capítulo 13 al capítulo 15, que es el que estamos leyendo, nos presenta la primera misión. Jerusalén sigue siendo la comunidad madre, la comunidad inicial, pero por las persecuciones y los problemas, muchos de los discípulos tuvieron que huir a llevar el evangelio a otras regiones. Pablo llega con Bernabé a Antioquía, que se presenta como una comunidad muy viva, con muchísimos dones, muchísimos carismas, muchísima riqueza pastoral, una organización ya que se empieza a notar en esa comunidad, y cómo esa comunidad los envía a Pablo y a Bernabé a una misión. La misma comunidad dice, el Espíritu Santo los elige, nosotros los enviamos, y entonces Pablo comienza lo que se llama el primer viaje apostólico. Allí entonces regresan a Antioquía y se presenta este problema que escuchábamos en la primera lectura. ¿Cuál es la controversia? Vean.